Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy continuamos con esta gran serie sobre la filosofía de los jardines. Hoy veremos cómo el mito, la religión y la filosofía se expresan en el arte de los jardines de la antigua Roma. Vamos a ver el video. Los romanos van a recoger toda la herencia griega, van a conocer sus mitos, sus filosofías, van a admirar y visitar las antiguas sedes de las escuelas filosóficas griegas, en especial las de Atenas, que, recordemos, habían nacido en el germen de arcaicos bosques sagrados y sitios de culto. Esos jardines de la filosofía griega los vimos en un ciclo que hicimos el año pasado, 2021, y aquí les dejo el enlace al primero de ellos, así los pueden ver. Son 4 en total. El jardín de la academia, del liceo, el de los cínicos y el de Epicuro. Para comprender la admiración que tenían algunos romanos por esos jardines de la filosofía, basta saber que el emperador Adriano, del siglo II, buen conocedor de la filosofía griega y que incluso había visitado Atenas algunas veces, incorporó en su fabulosa villa en Tívoli 2 arboledas o bosquecillos que nombró Academia y Lyceum como las famosas escuelas de Platón y Aristóteles. Por sobre todo, los romanos van a incorporar, desarrollar y diversificar el arte de los jardines, por lo cual hay mayor cantidad de textos y evidencias arqueológicas de los mismos. Gran parte de eso se lo debemos a la catástrofe de Pompeya. Entonces, en ellos se vuelven a revivir los mismos lugares de los mitos que ya vimos en el programa pasado, pero reconvertidos con un gusto estético particular, ¿no? La expansión de Roma hacia el este comenzó con la incorporación de Grecia hacia el 150 antes de la era común. Los primeros filósofos romanos surgen hacia esa época y obviamente los dos hechos están relacionados. Hacia el 70 antes de la era común, con la victoria en las guerras contra Mitrídates, perteneciente a una dinastía persa, se incorpora una antigua tradición del arte del jardín más rica y exuberante que se puso de manifiesto en la ordenación de la casa romana, con el rechazo del huerto tradicional y utilitario y la incorporación de un jardín ornamental. Es así que se pasa del tipo sencillo y austero de la vieja casa itálica, cerrada en torno a su atrio, a la casa de inspiración helenística, con más atrios, un amplio peristilo y un jardín. Posteriormente, la casa se amplía y se enriquece con la adopción de más peristilos y la búsqueda de efectos escenográficos en la disposición de los jardines. En latín hay 2 términos que indican respectivas fases de transición entre naturaleza y cultura. El lucus, por ejemplo, la primera de ellas, era una arboleda o bosquecillo natural que estaba consagrado a un dios o espíritu. Podía contener un aedes, que era una capilla que albergaba la imagen del dios, u otros elementos como altares que facilitaban o daban lugar a ese espacio ritual. Por el otro lado, el nemus, la otra palabra, se refiere a un bosque o arboleda, pero creada o manipulada por el ser humano, que se considera a menudo un lugar propicio para la inspiración poética.
y particularmente en el periodo del primer emperador, Augusto, adquiere el Nemus un aura sagrada. Al mismo tiempo, y más allá de los elementos culturales o arquitectónicos, algunos árboles en sí mismos ya indican la presencia de lo divino, ya que están asociados a diversos integrantes del panteón. Por ejemplo, el roble a Júpiter, el laurel a Apolo, el olivo a Minerva, el mirto a Venus o el álamo para Hércules. Siguiendo la cosmovisión romana, si vamos a crear un jardín para Minerva, por ejemplo, resultaría obvio que incorporemos olivos para obtener los beneficios de la diosa o invocar con sus atributos, los olivos, su presencia. Es más, podríamos considerar que la diosa misma se vuelve inmanente a través de sus árboles. Lo cierto es que en los jardines propiamente dichos, los romanos representaban a escala paisajes famosos o de carácter mitológico. De esa forma, un pequeño canal transportaba al visitante al sagrado Nilo. El Amalteum, santuario dedicado a la ninfa Maltea, nodriza de Zeus, estaba recreado también en el jardín por un bosquecillo de plátanos, parterres y pórticos que rodeaban un pequeño altar. También había ninfeos que recurrían a la arquitectura y el revestimiento de rocas naturales para representar las grutas naturales donde vivían las ninfas, y no olvidemos el larario, del latín lararium, el pequeño altar sagrado de la antigua vivienda romana o domus, donde se realizaban las ofrendas y oraciones a los dioses o espíritus guardianes del hogar, los lares. Originalmente situado en el atrio, se incorporó también al jardín, quizás por el simbolismo de la serpiente que aparece a menudo en las representaciones, asociada a la fertilidad, la renovación y por ende a la prosperidad. Eso depende del sacrificio, por lo cual no podía faltar en las casas romanas y sus jardines. En la imagen vemos a dos lares que flanquean a un genio, que tiene en su mano un cuenco de libación. En la mitología y religión romana, los genios, en latín genius y en plural genii, eran espíritus protectores, análogos, si se quiere, a los ángeles guardianes cristianos, pero que se diferenciaban de los lares porque esencialmente son poderes que producen la vida, son poderes generatrices, encarnan un principio de fecundidad y acompañan al ser humano como su segundo o incluso como su propio espíritu. Lo que nos interesa es que los genios no solo estaban conectados al ser humano, sino a cualquier ser vivo y lugar. Esto es justamente lo que nos interesa. Este último es el Genius Loci. Genius Loci. El genio del lugar o el espíritu del lugar. El Genius Loci es resignificado siglos más tarde, varios, por el poeta Alexander Pope, que recomienda consultar al genio del lugar a la hora de crear un jardín, o sea, captar la naturaleza misma de ese contexto para expresarlo en forma artística e integrada. Eso lo veremos cuando lleguemos, vaya a saber cuándo, al programa sobre la filosofía del jardín paisajista inglés. Esperemos que este año. El término se usa a menudo en la actualidad en arquitectura y paisajismo, pero volvamos a la antigua Roma. Allí la expresión locus amoenus, que significa lugar ameno, lugar agradable, sintetizará el concepto de jardín, o más bien sintetizará los sentimientos con respecto al jardín. El locus amoenus
se convertirá en un tópico literario que concierne un espacio idealizado de seguridad, comodidad y disfrute. Un locus amoenus suele representarse como un hermoso prado, sombreado o un claro en el bosque, también como un grupo de islas idílicas, a veces con connotaciones de paraíso o campo elíseo. Los condimentos esenciales son árboles, hierba y agua. En el locus amoenus hay tranquilidad y también hay actividad, a menudo ligada a los poderes regenerativos de la naturaleza y de la sexualidad humana. Esos espacios están denotados por la abundancia floral, la primavera y las diosas del amor y la fertilidad. El escritor y militar romano Plinio el Viejo, en uno de sus libros de su monumental obra Historia Natural, se refiere a famosos jardines mitológicos de la literatura griega y advierte que en los jardines romanos hay ciertas presencias religiosas que se han asociado a esta especie de propiedad, y encontramos que solo en el jardín y en el foro se consagran estatuas de sátiros, como una protección contra los efectos malignos de la hechicería. Aunque en Plauto encontramos que los jardines de los que habla están bajo la tutela de Venus. En la actualidad, bajo el nombre general de jardines, tenemos terrenos de recreo situados en el mismo corazón de la ciudad, así como extensos campos y quintas. Epicuro, ese conocedor de los disfrutes de la vida sencilla, fue el primero en diseñar un jardín en Atenas. Hasta su tiempo nunca se había pensado en habitar en el campo en medio del pueblo. Es decir, llevar en el entorno urbano una vida natural y campesina, lo mismo que intentaban hacer los romanos con la incorporación del jardín en el interior de sus viviendas. Con la instauración de un imperio, con Augusto, en el 27 antes de la era común, se consuma una especie de paradoja. En los hechos es la llegada de una nueva edad de oro, más allá de todos los conflictos que tenían, pero una nueva edad de oro con despliegue de poder, riquezas, de lujos. En el arte de la poesía, mientras tanto, específicamente en la figura de Virgilio, observamos lo siguiente. En las églogas o bucólicas recupera la idea de la Arcadia, que era una antigua región montañosa griega que encarnaba una visión idílica, pastoril, de armonía con la naturaleza virgen. Virgilio entonces se apropia de ella y la ubica en la Galia cisalpina. En Arcadia, los ríos y arroyos fluyen en abundancia, los árboles tienen amplias copas, los fértiles valles son un lugar de disfrute, no de trabajo extenuante. Los pastores de Virgilio no son criaturas rústicas e ignorantes, sino personas refinadas que saben de poesía, música y mitología. Más bien parecen poetas educados y urbanos, disfrazados con rústicas vestimentas. Es la articulación de naturaleza y cultura. En la sucesión de eventos, los pastores se relacionan con las musas, las ninfas y los dioses. ¿Acaso no se representa eso mismo en el jardín urbano romano? La presencia en el jardín de fuentes y canales, de estatuas de musas, ninfas y dioses. Las pinturas de paisajes idílicos y escenas mitológicas que cubren las paredes laterales y que actúan
expandiendo el espacio, los altares y templetes, los bancos para entregarse a la imaginación poética y la reflexión filosófica, al mismo tiempo que se disfrutan de los paisajes visuales y sonoros, del rumor del agua y del canto de los pájaros. Todo eso parece ser el traslado de Arcadia a la misma ciudad. Y sigamos con Virgilio en su siguiente gran obra, luego de las bucólicas, las Geórgicas. Allí alaba la vida campesina y los dones que prodiga la tierra, inspirando el retorno a la antigua simplicidad y la rusticidad que caracterizaron los orígenes romanos. En contraste, por supuesto, con la situación que comienza a verse en los últimos años de la República y los primeros años del Imperio. De allí la paradoja que mencionaba. Veamos el siguiente fragmento de la obra, en el libro que habla de la apicultura, donde se refiere a un anciano de Coricia que poseía unas pocas yugadas de un campo abandonado, campo que ni era fértil para pastos de vacadas o de ganado menor, ni propicio para viñedo. Allí, sin embargo, cultivando entre los matorrales algunas hortalizas, rodeadas de blancos lirios, de verbenas y de sabrosa dormidera, considerábase igual en riquezas a los reyes, y al tornar a su casa por la noche, cubría su mesa de manjares no comprados. Sus colmenares eran los primeros que daban fecundos enjambres. Él era el primero que sacaba de los exprimidos panales espumosa miel, porque criaba para sus abejas tilos y jugosos pinos. Cuántas eran las flores de que se vestían sus árboles en primavera, tantos eran los sazonados frutos que cogía en otoño. Entonces, un humilde anciano campesino que con poco trabajo, pero abundante conocimiento de la propia acción, de su propio trabajo, disfruta de las riquezas y manjares de los mismos reyes. Virgilio parece ensalzar la figura del sabio sencillo e ignoto que desde su propio lugar inspira a la gente que lleva una vida en la ciudad. Esa vida estaba centrada en el negotium o negocio, que se llevaba adelante en la parte más cercana al frente de la casa urbana. Era de carácter público o semipúblico. Allí estaba el atrium y poco detrás el tablinum, la oficina de la casa romana, el centro de recepción y trabajo del pater familias para los negocios, donde recibía a sus clientes. Era el lugar donde el dominus trabajaba, escribía e impartía las órdenes. La habitación guardaba también los documentos y recuerdos de la familia, objetos, retratos de los antepasados o estatuas que se reunían en torno al lararium, el altar doméstico que ya mencionamos que también se incorpora en el jardín. Yendo más hacia atrás de la casa, nos encontramos con lo que nos convoca, el jardín. Accesible solamente a los miembros de la familia y sus invitados, la decoración pictórica y escultórica se focaliza hacia el otium, ocio, expresando conceptos como la felicidad, los placeres, la belleza del cuerpo, la erótica, en relación por lo general con el culto de Venus y también todo lo ligado a la cultura del vino y su dios Baco, expresión de ese fruto secreto de la tierra que libera de las preocupaciones. Entonces, en la casa romana, urbana, sobre el eje principal,
Primero se establece el negotium y luego en la parte más íntima, más profunda, el otium. El otium es lo que disfrutaba Cicerón y lo integraba a sus estudios y escritos filosóficos, ya que estando en el año 46 antes de la era común, en su villa de Tusculum, cercana a Roma, le escribe una carta a su amigo Varro, nombrado por César encargado de organizar la primera biblioteca pública de Roma. Y le escribe lo siguiente: si tienes un jardín junto a una biblioteca, no te faltará nada. Una especie de proverbio ciceroniano. Jardín y biblioteca, cosas de las que no se puede vivir, pero cómo enriquecen la vida. Nos podemos imaginar al político y filósofo romano Cicerón leyendo plácidamente en su estudio biblioteca con vistas al jardín y más allá la campiña y las montañas. Alimento para la mente y sencillo placer de los sentidos. La verdad es que en el caso romano resulta un poco dificultoso encontrar aquella visión filosófica que se expresa en los jardines. Hay que rebuscar. En los escritos filosóficos no hay alusiones directas a esos lugares míticos como la que vimos en el programa pasado, en Platón, o una interpretación explícita de ellos como vimos en el pasaje de Plotino. Aunque hay que decir que este filósofo, de hecho, Plotino, nació en Egipto bajo el Imperio Romano, se educó en Alejandría, enseñó en Roma y Sicilia, y las Eneadas, su famosa obra, fueron creadas a partir de su radicación en la capital imperial, en Roma. Más allá de eso, la mayoría de los filósofos latinos se adscriben a escuelas de pensamiento del helenismo. En primer lugar, el estoicismo y luego el epicureísmo. Su preocupación principal pasa por la rama de la ética. Por tales consideraciones vamos a aventurarnos, aunque brevemente, en el pensamiento de uno de sus exponentes principales para extraer posibles vinculaciones con la filosofía del jardín. Después del interés por la vida pública de Platón y Aristóteles en la Grecia clásica, se produce un deslizamiento hacia la privacidad. Eso lo podemos ver en los escépticos, los cínicos, los epicúreos y los estoicos. Si pensamos en una escuela ligada a nuestro tema, lo primero que viene a la mente es, por supuesto, el jardín de Epicuro. Un recinto donde en forma mancomunada, comunitaria, la práctica filosófica se alejaba deliberadamente de la vida política y se concentraba en la consecución de una vida serena, feliz y placentera, alejada de los problemas, rechazando los excesos, una vida autosuficiente sin especulaciones metafísicas. Ese deslizamiento de lo público a lo privado se expresa en la antigua Roma en la misma transformación de la casa romana y la aparición del jardín propiamente dicho. Lo podemos ver espacialmente, este deslizamiento filosófico de lo público a lo privado. Y volvamos a Virgilio y a su segunda obra, Geórgicas. La misma está dedicada a sus benefactores Augusto y Mecenas. Gracias a su amistad con Augusto, Cayo Mecenas se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Roma y amasó una gran fortuna con la que patrocinó a los literatos de la época. De allí que se utilice hasta hoy su nombre para quienes patrocinan las artes y la cultura en general. Mecenas era bien conocido en su época por su derroche y su afición a los placeres y refinamientos. Esta fuerte inclinación la desplegó en la creación en la década del 30, antes de la era común, de una fabulosa villa en Roma, en la colina Esquilina, en lo alto de la muralla serviana y su necrópolis contigua.
Se le llamó Horti Maecena-Tiani, los jardines de Mecenas, y fue uno de los primeros de estilo helenístico persa. El complejo tenía múltiples atracciones. Contó con biblioteca, un gran salón de banquetes que incluía una cascada en su interior, templetes, fuentes de mármol, esculturas, campos de equitación, baños, un aviario e incluso la primer piscina de agua caliente. A cada sector de los jardines, dispuesto en distintas terrazas, se accedía por una sucesión de pórticos. Era tal el lujo de sus jardines y villas que provocó, décadas más tarde, la reacción de Lucio Amnio Séneca. Aquí volvemos a la filosofía. Séneca, uno de los exponentes máximos del estoicismo, junto a Epicteto y Marco Aurelio, se destacó por sus tratados morales. En uno de ellos se refiere a los beneficios de la adversidad en el fomento de la virtud. Escribe así: he probado que hay incomodidades que resultan en beneficio de quien las recibe, y muchas cosas de las que se alaban y apetecen se convierten en daño de aquellos que con ellos se alegran. Y luego se refiere justamente a Mecenas, a Cayo Mecenas, y la vida que llevaba de la siguiente manera: por más que con el vino se adormezca y por más que con el ruido de las aguas se divierta, engañando con mil deleites el afligido ánimo, se desvelará de la misma manera en blandos colchones, como régulo en las tormentos. Porque a éste le sirve de consuelo el ver que sufre los trabajos por la virtud, y desde el suplicio pone los ojos en la causa. A esotro, marchito en sus deleites y fatigado con la demasiada felicidad, la aflige la causa que los mismos tormentos que padece. No han llegado los vicios a tener tan entera posesión del género humano. La mención de que se divierte con el ruido de las aguas es una clara alusión a los jardines de su villa urbana. Séneca reprueba los excesos, toda aquella futilidad que aleja de la virtud y del cultivo de sí mismo. En otro fragmento de sus escritos morales dice que a la persona ejemplar que ha logrado la estima de los hombres no le es lícito, entre otras cosas, el huir de la muchedumbre de los negocios, retirándote al ocio de tu jardín, ni el recrear con algún voluntario paseo el cuerpo fatigado con la asistencia del trabajoso oficio, ni alentar el ánimo con la variedad de espectáculos, ni disponer el día a tu albedrío. ¿Por qué tienes jardines con mayor adorno del que pide el natural uso? ¿Por qué plantas arboledas para solo hacer sombra? Es más feliz aquel que no necesita de la fortuna que el que la tiene propicia. ¿Es por ventura la virtud perfecta y divina suficiente para vivir dichosamente? Pues ¿por qué no lo ha de ser? Antes es superabundante, porque ninguna cosa le hace falta al que vive apartado de los deseos de ellas, porque ¿de qué puede necesitar aquel que lo juntó todo en sí? En el mismo sentido, reflexiona Marco Aurelio cuando escribe: se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros. Pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Deberíamos pensar entonces que Séneca o los estoicos en general desprecian de por sí los jardines. Por supuesto que no. En el libro primero de las cartas morales a Lucilio, le aconseja el retiro para hacer mejor uso del tiempo.
dedicándose a la filosofía, que enseña a perfeccionar al hombre interior. Es una instancia esta de reflexión y contemplación para poder luego beneficiar, si quiere, a los demás. Aunque pueda mantenerse en soledad, la virtud le impulsa a la entrega, a la acción pública. No se puede pensar la acción sin la inacción. Exhorta a tu amigo a que desprecie con gran energía esos hombres que le reprochan haber buscado la sombra y el retiro, haber abandonado sus cargos y, cuando podía alcanzar más honores, haber antepuesto el sosiego a todas las cosas. Evidentemente tenemos que leer la filosofía de Séneca en contexto, comprender por qué ataca el exceso de placer y el lujo y ese despliegue de las villas fastuosas y por qué luego encomia el retiro, la soledad del jardín, de las villas. ¿Qué mejor lugar que identifique al filósofo que un pequeño y retirado jardín, espacio del ocio y también de la reflexión, donde el tiempo parece detenerse y donde el verdadero sí mismo aflora? Cuidar el propio jardín es la mejor metáfora de la autoobservación y de la reflexión sobre la naturaleza. Mantén en tu espíritu esta convicción: el sabio nunca está más ocupado que cuando los asuntos divinos y humanos se someten a su examen. Más allá de lo visto en el jardín romano sobre la perpetuación de la representación de antiguos mitos y la presencia de capillas, altares de culto, ninfios y otras expresiones de lo sagrado o de nuestra relación con lo sagrado, ese espacio íntimo se convierte en la expresión misma del arte del buen vivir, el espacio de tranquilidad, naturaleza, belleza y deleite que exteriorizan las virtudes y el estado de conciencia del filósofo. El jardín no es solamente un área dentro de la residencia, sino que es la plasmación de un ideal de vida. El jardín es, así, la manifestación visible de la filosofía. Llegamos al final. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Les agradezco también a quienes se hayan suscrito, quienes siguen el programa. Gracias por los comentarios, que siempre, por lo general, son muy buenos y bondadosos. Y la semana que viene nos encontramos con el cuarto capítulo, la cuarta entrega de esta serie de Filosofía de los Jardines. Vamos a ver la filosofía budista de los jardines de la tierra pura. Que disfruten de su jardín. Paz a todos los seres.